Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes que todo, tengo el privilegio de tener esta conversación con un querido amigo y un gran defensor de la libertad aquí en Argentina, el ministro Luis Petri. Y quiero comenzar en decirte algo, ministro, que te dije en privado, pero quiero aprovechar la audiencia para decirlo públicamente. Y también un poco inspirado con lo que dijo Santiago Abascal esta mañana y también el presidente Javier Milei, que es a propósito de que estamos acá con Foro Madrid y el excelente trabajo que está haciendo Foro Madrid ya hace tiempo, de unir esfuerzos, de poner personas que tienen los mismos objetivos, tal vez diferentes líneas de pensamiento, pero yendo en la misma dirección, en el mismo escenario. Y lo que te quiero agradecer al principio es, después de la primera ronda de las elecciones del año pasado, cuando el presidente Javier Milei llegó a hacer al balotaje contra Sergio Massa, usted y la ministra Patricia Bullrich eran su competencia en la primera ronda de esas elecciones, pero sin esperar, sin dudar, sin esperar ni un día, inmediatamente respaldaron a Javier Milei, que para mí mostró una unión de esfuerzo que ayudó que el presidente Milei estamos aquí en este escenario. Te quiero agradecer y por favor le agradecemos a Luis Petri. Gracias, Josep. La verdad es que en ese momento acabábamos de terminar la elección general. El resultado no fue el esperado, pero nos miramos a los ojos con Patricia Bullrich y no tuvimos dudas. Sabíamos que había que apoyar decididamente a Javier Milei sin ningún tipo de especulación. Nos estábamos jugando la libertad, el progreso, el desarrollo de nuestro país, frente a la decadencia. Y a partir de allí nos pusimos a disposición. Dijimos, estamos acá, queremos apoyar a Javier Milei, no queremos esperar las definiciones de nuestros respectivos partidos. Somos la fórmula que compitió por Juntos por el Cambio. Creemos que en este momento trascendente que vive la República Argentina, a días de la definición de un presidente, no había posibilidades de esperar. Y te confieso algo, no nos equivocamos. Mirá lo que es la Argentina hoy. Digo, y cuando les digo, miren lo que es la Argentina hoy, pensemos de dónde venimos. Hoy lo decía el presidente, venimos de un país en donde en diciembre la inflación corría al 17.000% anual. Venimos de un país donde el Banco Central estaba quebrado. Venimos de un país donde nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos, se estaban yendo de la Argentina porque no les daba ningún tipo de oportunidad. La salida era Ezeiza. Venimos de un país donde nos habíamos acostumbrado a los piquetes y creíamos que era irremediable y que era una realidad que no la íbamos a poder superar. Venimos de un país donde había gerentes de la pobreza que tomaban de rehenes a las personas más vulnerables, a las que en peores condiciones estaban, y las hacían marchar y las coaccionaban y las amenazaban. Y ese país se terminó. Se terminó por la decisión y por la convicción de un presidente de la nación. Y a 9 meses son innumerables los cambios que han habido. La Argentina ha recuperado libertad. La Argentina ha ganado en previsibilidad. La Argentina ha ganado en seguridad. Hace un mes que no tenemos muertos en Rosario. Y eso no es casualidad. Eso es la voluntad inquebrantable de un gobierno de combatir el narcotráfico y darle una lucha sin cuartel. Y allí están las diferencias. Y terminamos con la intermediación de los planes sociales, y terminamos con la emisión descontrolada. Y hoy estamos viendo esos frutos. Y hoy estamos viendo cómo las actividades económicas empiezan a recuperarse en el país. Y cómo la Argentina es mirada por el mundo con sorpresa. No solamente por el líder político que tiene, por el presidente, que claramente es uno de los principales líderes mundiales y una referencia que es inevitable a la hora de decir a dónde tiene que ir el mundo,
sino que estamos viendo concreciones muy importantes en todas y cada una de las áreas de gobierno, pero fundamentalmente yo creo que si hay una oración que sintetiza lo que estamos haciendo con la República Argentina es que le estamos devolviendo libertad a los argentinos, la libertad que perdieron hace mucho tiempo bajo ese siniestro eslogan de que el Estado te cuidaba, que el Estado tenía que estar presente, y lo único que hacía ese Estado presente, omnipresente, que te cuidaba, que te controlaba, era terminar asfixiándote. Y la premisa de Javier ha sido sacarle el peso a los ciudadanos del Estado para devolvérselo a los ciudadanos, y creo que eso se está notando, ¿no? Sí, no, muy bien. Mira, hablamos de unas cosas que dijiste, de dónde está yendo Argentina en relación al mundo. Si yo he tenido una crítica, y esto más o menos se habló en la mañana también, si he tenido una crítica a la derecha anterior en América Latina, y que algunos pueden llamarlo la derecha tibia, era que la derecha de América Latina históricamente, por lo menos en el siglo XXI, no tuvo una visión geopolítica. ¿No? Pensaban que podían comprar de China y de Estados Unidos, vender armas, o comprar armas, mejor dicho, de Rusia y de Comando Sur. Trataron a Irán como si fuera invisible. Una cosa que se está notando de una forma muy visible en la gestión del presidente Milei, también con su liderazgo en el Ministerio de Defensa, es una nueva visión geopolítica de Argentina en relación al mundo y también un liderazgo regional en temas geopolíticos a nivel mundial. Ministro, si nos puedes comentar un poco de estos cambios. Tuvieron unas compras de los F-16 que tal vez la audiencia, el significado de esa compra es muy importante aquí en Argentina, también la visita a Comando Sur. Cuéntanos un poco de la visión geopolítica. Bueno, lo primero es que hubo una dirección muy clara y una directiva muy clara por parte del presidente Javier Milei. Vamos a abrazarnos a todos aquellos países que defiendan la libertad y los valores de la democracia. Y bajo esa premisa es que definimos nuestra política exterior, pero también nuestra política de defensa en materia de relaciones internacionales. Y así como veníamos de un gobierno anterior que había celebrado memorándums con Irán, que es un Estado terrorista y que tuvo participación en los atentados terroristas de la Embajada de Israel y de la AMIA, que le costaron 85 muertos a la República Argentina. Así como tuvimos un gobierno anterior que le ofrecía ser a Rusia la puerta de entrada a Sudamérica a través de la República Argentina, pero no solamente lo hacía con un presidente que iba a Rusia a 2 meses de la invasión de Rusia a Ucrania, sino que en el mes de diciembre del 2021, y es algo que pocos quizás saben, el ministro de Defensa anterior celebraba un convenio de defensa con Rusia. Nos estaban llevando a la guerra, o como aliados al menos de Rusia, y nosotros tuvimos claro desde el primer momento en que abrazar las ideas de la libertad, los valores de la democracia, suponía que teníamos que tomar posición en los principales conflictos. En la invasión de Rusia a Ucrania, donde claramente apoyamos a Ucrania, no solamente de manera testimonial, no solamente de manera declamativa, sino que fuimos con el presidente de la Nación al Congreso de la Paz en favor de Ucrania y además pedimos que la República Argentina integrara el grupo de contacto de apoyo a Ucrania para que Argentina le proporcione ayuda humanitaria, para que Argentina sea una voz dentro de Sudamérica de apoyo a la causa de Ucrania, y así es como hemos recibido a funcionarios y hemos tenido reuniones con el propio presidente Zelensky para ofrecerle todo el apoyo que se le pueda brindar en esta usurpación que ha hecho Rusia, que arrancó con Crimea pero que continuó en el Donbass y que necesariamente reclamaba y requería una posición nítida por parte del país. Y lo mismo hicimos con Israel, no tuvimos dudas en condenar los ataques terroristas de Hamás. No se puede ser neutral cuando quien ataca es el terrorismo, porque la neutralidad es encubrimiento y complicidad. Y por eso defendemos el derecho de Israel a defenderse, nada más y nada menos, y condenamos el ataque terrorista de Hamás, pero no solamente lo condenamos, sino que lo llamamos por su nombre.
Y así como en el 2019 declaramos a Hezbollah organización terrorista, la Argentina declaró a Hamás por su nombre, organización terrorista, y esto lo hizo esta gestión. Y por eso, más allá de que nosotros decíamos, tenemos que tomar posición, porque, como les decía, la neutralidad es complicidad, dijimos, tenemos que abrazarnos a todos aquellos que comparten nuestros valores, y por eso una de las primeras cosas que hicimos fue peticionar ser socios globales de la OTAN, porque claramente en materia defensiva nos brinda una enorme oportunidad, no solamente a la hora de capacitarnos, ejercitarnos, adquirir sistemas de armas, sino también de establecer un diálogo político con los miembros de la OTAN para fundamentalmente defender la paz en el mundo. Y por eso estamos postulando, y esta postulación ya está presentada, el programa de la República Argentina ya fue elaborado, y queremos dar ese proceso. Así como la República Argentina reinició el proceso para ser miembro de OCDE, nosotros creemos también que en materia de defensa tenemos que tener el estatus de socios globales de la OTAN por todas las oportunidades que existen, porque no nos obliga militarmente, pero sí nos protege en un mundo en guerras, y porque claramente en este mundo en guerras necesitamos equipar a nuestras Fuerzas Armadas, y ahí retomo lo que vos decías respecto de la compra de los F-16. Comprar un sistema de armas es comprar paz, es tener el poder disuasivo para evitar que te agredan y eventualmente se apropien de tus recursos naturales, y por eso nosotros la mejor manera que tenemos de controlar y custodiar nuestro espacio aéreo es saldando una vieja deuda, no solamente con la Fuerza Aérea, no solamente con las Fuerzas Armadas, sino con el pueblo argentino, que necesariamente reclama y requiere ser defendido y que nuestro espacio aéreo sea garantizado, y por eso era imprescindible comprar un sistema de armas F-16, por las consecuencias en materia defensiva, pero también las consecuencias geopolíticas, porque claramente no daba lo mismo a quién se lo compráramos, porque cuando uno compra un sistema de armas se casa con el país con el que se lo compra por lo menos 20 años, y nosotros creíamos que había que reforzar esta alianza estratégica con los Estados Unidos, y por eso, y porque además los F-16 técnicamente eran las aeronaves que la Fuerza Aérea reclamaba, vinimos a hacer la compra más importante de los últimos 40 años. Y eso dice dos cosas. Primero, de la voluntad que tenemos de defender al pueblo argentino, de garantizar la paz, de impedir amenazas de otros estados o disuadir de amenazas de otros estados o de organizaciones terroristas, pero también habla del estado de la defensa, de cómo destrataron, desfinanciaron y demonizaron a nuestras Fuerzas Armadas durante muchísimo tiempo, y este gobierno vino a saldar esa deuda. Sí. Quiero resaltar dos cosas de lo que dijiste, ministro. Eso de los F-16 es así, tal como lo explica el ministro, porque la principal arma geopolítica que tiene Rusia en el mundo es su venta de armas. Y no solamente viene con las armas, viene con los técnicos, viene con una relación diplomática, viene con todo un paquete. China está haciendo lo mismo, y yo creo que esto fue un claro señal que Argentina mostró dónde quiere mantener sus alianzas en materia de defensa con Estados Unidos. Desde Estados Unidos le agradecemos por esto. El otro parte es... Fíjate una cosa, sí, cuando yo decía, cuando uno compra un sistema de armas está comprando paz. Henry Kissinger decía una frase que de alguna manera grafica lo que supone la adquisición de equipamiento y cómo debe ser valorado ese equipamiento en términos de paz. Henry Kissinger decía que un portaaviones son 100.000 toneladas de diplomacia en el agua. Porque claramente cuando uno recupera la capacidad supersónica, cuando uno equipa a sus Fuerzas Armadas, cuando uno recupera la capacidad de submarinos o eventualmente de portaaviones, claramente impide que existan agresiones o disuade de estas agresiones por parte de otros estados o de organizaciones terroristas, con lo cual estás garantizando nada más y nada menos que los intereses vitales de una nación.
Y esos intereses vitales que el kirchnerismo durante muchísimo tiempo buscó borrar no son otros que la defensa de la soberanía, de la integridad territorial, de la autodeterminación, de la libertad, de la independencia y de la vida. Esa es la función central de las Fuerzas Armadas de un país y de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, que lo dice expresamente su ley. Pero en lugar de enfocar y poner como objetivo la custodia, el control y la defensa de los intereses vitales de la nación, el kirchnerismo puso en su eje cartesiano, sobre el cual montó sus políticas de defensa, los derechos humanos con un claro fin persecutorio, donde se perseguía incluso por portación de apellido, y las políticas de género, que no pueden ser centrales en una política de defensa, que tienen que estar presentes, pero no pueden ocupar el centro de las políticas de defensa de un país, que tienen que estar enfocadas en esos intereses vitales de la patria. Así es. Mira, voy a cambiar a otro tema, que creo que es un tema que se ha tocado mucho en el Foro. Foro Madrid siempre ha estado muy atento a ese tema, y yo creo que con el nuevo liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina ha tomado otro liderazgo regional en materia del tema de Venezuela. Aquí tenemos amigos de Venezuela que hablaron esta mañana sobre todos los desafíos que está pasando. Ministro, háblanos un poco de esto. Porque para los que no conozcan, ministro antes fue diputado, siempre estaba en los temas de relaciones internacionales y siempre ha sido un defensor del tema de la libertad en Venezuela. Háblanos un poco de cómo Argentina está dando apoyo a Venezuela, más que la posición, al pueblo venezolano, para que tienen todavía una esperanza de que pueden salir de este pesadilla que tienen, que es el régimen narcoterrorista de Maduro. Sin duda es lo que se vive en Venezuela, no de ahora, desde hace ya décadas. Es un desastre humanitario, claramente. Hay una violación sistemática de los derechos humanos, y por eso uno valora el heroísmo de María Corina Machado, ¿no? Esa mujer valiente que encendió a un pueblo oprimido, en donde se les violaban sus libertades más elementales, en donde la alternativa era emigrar o sufrir. Y así es como más de 8 millones de venezolanos han tenido que irse, no solamente con el régimen de Maduro, con el régimen del propio Chávez. Y esto nos obliga a repensar el sistema internacional de protección de los derechos humanos, porque claramente se muestra impotente, porque lo ha dicho la relatora especial de Naciones Unidas, que no es precisamente una mujer de derecha, o considerada de derecha o de centro, y lo han dicho cuanto organismo defensor de los derechos humanos exista. Hay una clara violación de los derechos humanos más elementales en Venezuela, en donde hay secuestros, asesinatos, persecuciones políticas, amenazas, coacción, privaciones de la libertad, postergaciones a la libertad de expresión, persecución a periodistas. Y claramente ante este cuadro de situación, también como frutilla del postre, y como no podía ser de otra manera en los regímenes autoritarios, hay sometimiento de la justicia y fraude electoral, que es la consecuencia última por el cual estos regímenes autoritarios concentran poder político, poder económico, para perpetuarse en el poder, y esto es lo que ha hecho el chavismo y Maduro durante todo este tiempo, y claramente tienen que existir en el ámbito internacional instrumentos de presión para garantizar elecciones libres que se merece el pueblo venezolano. Fueron elecciones que no fueron salpicadas por el fraude, fueron enchastradas por el fraude. Es una vergüenza que la comunidad internacional tolere o tibiamente cuestione las elecciones que se realizaron en Venezuela, donde no fueron capaces siquiera de mostrar los certificados de escrutinio, y donde hubo un robo electoral con todas las letras, y que tiene que ser fuertemente condenado por todos aquellos países que aspiran a tener naciones soberanas, libres, independientes, en donde se ejerzan los derechos democráticos.
En nuestras investigaciones, cuando analizamos Venezuela, miramos más que un país, un gobierno, un régimen, miramos un sistema criminal que se ha extendido a muchas partes de América Latina, pero principalmente con 3 otros países. Uno que es muy cerca aquí a Argentina, que te quiero preguntar sobre esto, porque aquí se habla mucho del Grupo de Puebla, del Foro Sao Paulo, pero también existe la Alianza Bolivariana, que todavía es un multilateral, que tiene presupuesto, tiene Secretaría General, tiene una reunión anual. Y un miembro de esa Alianza Bolivariana es un vecino a Argentina, que es Bolivia. Y hay unas condiciones ahorita en Bolivia que son preocupantes, parecidas a Venezuela, que es el tema económico. Bolivia está entrando en una crisis muy fuerte económica que eventualmente va a afectar a Sudamérica por el tema de migración y otros temas. Es un país también donde fluye el narcotráfico, siendo uno de los principales productores de cocaína. Y también es un país que va a entrar en una temporada electoral el próximo año y que puede haber otro fraude, como hubo un fraude en 2019. Y también es un tema donde hemos visto el gobierno de Argentina, principalmente la ministra Patricia Bullrich, presidente Javier Milei, demostrar una preocupación del caso de Bolivia, donde han encarcelado a expresidentes, a oposición. Háblanos un poco, ¿cómo ven a Bolivia? Bueno, todos los países que son miembros del Foro de Sao Paulo o de Puebla aplican la misma receta de populismo explícito, tomando de rehenes a su población, con prebendas, con subsidios, con planes, prometiendo un presente mágico pero hipotecando el futuro, donde claramente los toman de rehenes. La verdad es que nosotros lo estamos viendo con mucha preocupación, pero en lo que tiene que ver particularmente con la República Argentina, nosotros creemos que es imprescindible, imperioso, reforzar nuestros controles fronterizos. Te quiero contar algo y le quiero contar a esta prestigiosa audiencia. Mientras que todos los países limítrofes de la región, independientemente de sus posiciones políticas, ideológicas, realizan un fuerte control de sus fronteras, lo hace Boric en Chile con sus Fuerzas Armadas, lo hace Bolivia con Arce, justificando el desplazamiento de sus Fuerzas Armadas por el crimen organizado y el narcotráfico, lo hace Brasil con Lula, lo hace Paraguay con Peña, lo hace Uruguay con la calle Pou. En la República Argentina, por prejuicio ideológico, se impide que las Fuerzas Armadas controlen y protejan las zonas de seguridad de frontera. Y nosotros vamos a llevar a nuestras Fuerzas Armadas a zonas de seguridad de frontera para que controlen y protejan a los argentinos. Y por eso hemos enviado una ley al Congreso, entre otras cosas, para que nuestras Fuerzas Armadas puedan intervenir ante agresiones terroristas. En el mundo ya no se discute, Joseph, tú lo sabes bien, después del 11 de septiembre, ya nadie discute que las Fuerzas Armadas se involucren ante guerras asimétricas, ante ataques terroristas, ante guerras híbridas. Y aquí el kirchnerismo, por prejuicio ideológico, por sesgo ideológico, porque mira a las Fuerzas Armadas pensando en los 70 y circunscribiéndolas allí, sin tener en cuenta, y esto es importante, que nuestras Fuerzas Armadas están vinculadas también con nuestra libertad, con nuestra independencia. Porque, ¿qué sería de la Argentina sin un San Martín que cruzó los Andes y libertó Chile y Perú y a partir de allí garantizó la independencia de la República Argentina? O sin un Güemes en el norte argentino impidiendo el avance de los realistas, o un Belgrano. ¿O qué sería de la integridad territorial de nuestro país sin un Roca haciendo la campaña del desierto en 1879? Hoy no tendríamos Patagonia. Entonces, ¿y qué sería de nuestra Tierra del Fuego sin una armada que construyera una base allí en Tierra del Fuego y provocara ese principio que tanto nos imbuyeron quienes concibieron nuestra Constitución, que gobernar era poblar? Y por eso, en cada provincia, particularmente de las que anteriormente eran territorios nacionales, porque Argentina no siempre tuvo
su conformación actual de 24 provincias, sino que muchas eran territorios nacionales, Formosa, Chaco, Santiago del Estero. Y allí vos ves que en el centro de esas ciudades hay un regimiento del ejército, porque la Argentina pobló estas tierras con su ejército y le debe la integridad territorial y le debe la custodia de la soberanía a las Fuerzas Armadas, y por eso nosotros las reivindicamos y por eso nosotros las queremos, las empoderamos y queremos que defiendan a los argentinos. No, eso es, y para que la audiencia realmente comprende esto, porque a veces suele ser controversial el tema de Fuerzas Armadas, pero no debe ser. Si miras el tema del libre comercio a nivel internacional, el movimiento de bienes y servicios libremente que todos quieren para las economías libres, es solo posible por la seguridad marítima, que es proveído por las armadas, principalmente Estados Unidos, pero otras armadas del mundo. Entonces no hay libertad sin seguridad, pero tampoco hay una seguridad verdadera sin libertad, y eso creo que Argentina lo está mostrando. Entramos para finalizar un poco en Argentina mismo. Ahora que hablamos un poco de la región, hablamos de la Argentina. Cuéntanos, ministro, los cambios de tu gestión a diferencia de las gestiones anteriores que han habido en Argentina. Se nota ciertas cosas, hablamos del compramiento de armas y todo, pero más que todo lo que se observó, yo puedo decir, lo que yo observé desde lejos, desde Estados Unidos, es un regreso al orgullo de ser un militar con uniforme en Argentina. Para los que no han tenido el privilegio de ser un uniformado, yo fui parte de la infantería de la Marina de mi país y fue una de las experiencias más bendecidas de mi vida, porque te da una sensación de realmente lo que estás peleando. Yo siento que en Argentina están haciendo regresar este orgullo de los militares de las Fuerzas Armadas en Argentina, pero cuéntanos los cambios de gestión. Es como vos decís, sin dudas hay un giro de 180 grados por una decisión del presidente de la Nación. Pasamos de la demonización de nuestras Fuerzas Armadas a la reivindicación de nuestras Fuerzas Armadas, del destrato al orgullo. Y por eso, no solamente la necesidad de equiparlas, y allí surge la compra de los F-16, y allí surge la compra de los aviones P-3 Orion para que controlen y custodien nuestra zona económica exclusiva y eviten la pesca ilegal e irregular de flotas pesqueras extranjeras en mar argentino, en nuestra zona económica exclusiva. Y así surge, por ejemplo, que en prácticamente 6 meses hayamos producido y modernizado más tanques que en 14 años de gestión kirchnerista. Y así surge cómo estamos luchando por equipar a las fuerzas, pero en detalles que son simbólicos y que dan cuenta de cómo se las destrataba. Los últimos 3 meses del año 2023, los miembros de las Fuerzas Armadas, que pensemos que es una de las vocaciones más nobles, porque se trata de hombres y mujeres que están dispuestos por esa vocación, por ese amor a la patria, de hasta entregar la vida por defender a los argentinos. Y ese amor a la patria tiene que ver con el patriotismo. Patria viene de tierra de los padres, y el patriotismo es el amor a esa tierra de los padres, y nuestras Fuerzas Armadas lo hacen por esa nobleza y ese patriotismo que tienen inoculado en sangre. Pero esas Fuerzas Armadas, los últimos 3 meses del 2023, no comían en los cuarteles. Tenían que volver a sus casas, tenían que llegar con tuppers, con comida, tenían que dividir las guardias. A ese nivel llegó el destrato. Y hoy podemos decir con orgullo que 20.000 soldados todos los días están comiendo en los cuarteles, están haciendo las guardias, están posibilitándose el adiestramiento, y esto es gracias a la voluntad de un presidente de proteger y, en definitiva, garantizar dignidad y bienestar en nuestras Fuerzas Armadas. Y por eso, por ejemplo, nos sentimos orgullosos de mostrar a nuestras Fuerzas Armadas, de que vuelvan los desfiles militares, de que existan los cambios de custodia como nunca existieron. Ese amor por nuestras Fuerzas Armadas nos hace que las mostremos y que nos sintamos orgullosos. A mí me contaban soldados con lágrimas en los ojos que cuando llegaban sus hijos del colegio tenían miedo de decir que sus padres eran miembros de las Fuerzas Armadas por temor a que los criticaran, los denostaran, producto de esa persecución que durante años
había habido en la Argentina, y hoy con orgullo sus hijos podían ir al colegio y decir que su padre era militar y que era miembro de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, y eso creo que es el principal legado que vamos a dejar en la gestión de Javier Milei en lo que tiene que ver con defensa, más allá del alineamiento, más allá del cambio normativo, que permita que tengamos Fuerzas Armadas que cumplan efectivamente tareas para defender y garantizar la paz de los argentinos. Bueno, ministro, para mí ha sido un orgullo, un privilegio tenerle con ustedes. Agradezco Foro Madrid, a Jorge, a Eduardo, a todos los que organizaron este importante foro. Mis colegas de Heritage, no sé si están por acá, pero ellos tienen dos índices muy importantes y terminamos con esto. Uno es el índice de la libertad económica, ¿no? Que todos, me imagino que lo conocen, lo entienden, y vamos a esperar que Argentina va a subir en la índice de la libertad económica con la gestión de Javier Milei. Que no les quepa duda. Sí, pero tenemos otro índice, que es el índice de la fuerza militar. Muy bien. Entonces vamos a mirar también, y con tu liderazgo como ministro de Defensa, a ver a Argentina crecer en los índices también, en índice de fuerza militar para toda América Latina. Y no les quepa duda que también vamos a subir en ese. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Y gracias al Foro de Madrid.